voy a presentar al doctor Sabino Muñoz Ledesma, es de nacionalidad peruana y tiene un postdoctorado en ciencias, doctor en educación, magíster en docencia universitaria y gestión educativa, ingeniero pesquero, diplomados en creatividad aplicado a los procesos educativos y educación abierta a distancia. Es autor del libro Metodología de la Investigación Científica, primero, segundo, tercero y cuarta edición. Registro de propiedad intelectual de Maestría en Investigación para el Desarrollo Nacional, Maestría en Gestión del Software Educativo, Diplomado en Investigación Científica, Eficacia en las habilidades investigativas y calidad de producción científica. Estudio de un modelo multinivel en el área de investigación universitaria. Evaluador externo de proyectos de investigación en FinCit, Fondos para la Innovación Científica y Tecnología. Entidad adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, encargada de financiar las iniciativas de innovación e investigación en el Perú, con apoyo del Banco Internacional de Desarrollo. Docente de pregrado, maestría y doctorado en las asignaturas de Metodología en Investigación Científica, Estadística, Tesis 1, Tesis 2, Tesis 3 y Tesis 4. Investigación de mercado, Filosofía de la Educación, Epistemología, impartidas en diferentes universidades de Perú. Especialista en sistemas de información con más de 24 años de ejercicio profesional en el sector público y privado. Sólida experiencia en investigación, gerencia, planificación y desarrollo de sistemas de información en organismos dedicados a la prestación de servicios en educación, salud, transporte, periodismo, pesquería, astilleros y gobiernos locales. Sin más, te pido, estimado Sabino, que habilites tu micrófono y tu audio para que empieces tu ponencia. Muy amable. ¿Se me escucha bien? Por favor, quisiera confirmación. Escucha bien. Perfecto. Ok. Cuando escucho lo que mencionó el doctor que nos está presentando, hago una reflexión y digo, bueno, he tenido la oportunidad de caminar por la vida y en cada uno de los lugares aprender algo distinto, pero sobre todo dar a las personas con las que comparto un conocimiento, dar lo poco que conozco. Un saludo muy especial a cada una de las personas que comparten este espacio. El tema de la exposición lo he denominado Efecto Individual Social del Proceso Investigativo por Factores Motivacional y Cognitivo. El objeto de la exposición será mostrar los resultados de un modelo educativo aplicado en los niveles de pre y posgrados en estudiantes de dos universidades, una nacional y otra particular. La agenda que desarrollaremos está formado por 5 componentes. El primero le he denominado entorno, a donde estaremos haciendo el análisis de cuáles son las omisiones que encontramos en los trabajos de investigación que desarrollaban los estudiantes de los dos niveles.
pero también una reflexión de que no es solo el estudiante el responsable de la... Doctor Sabino, ¿usted tiene pantalla para compartir? Sí, sí, estoy compartiendo. Porque no se visualiza, por eso le estoy haciendo referencia. A ver, un momentito. Un momentito, por favor. Ya, confirme ahí, por favor. Se ve ahora. No solamente del trabajo del estudiante, sino también del entorno en donde él se desarrollaba y desarrollaba sus trabajos de investigación. Luego, si con ese análisis nosotros continuábamos las formaciones, entonces íbamos a tener los mismos problemas en el tiempo. Y por esa razón que nos atrevimos a hacer un proceso de racionalización en base al análisis de lo que habíamos observado. Y ahí fue necesario especificar 3 constructos, ¿no? Uno que evaluara el conocimiento individual, ya esto lo tratamos como una variable independiente. Un segundo, el conocimiento social como una variable mediadora, y el proceso investigativo o conocimiento científico como una variable dependiente. Todo esto para realizar justamente la elaboración del modelo educativo. Pero después también vamos a presentar los resultados de la aplicación de este modelo. Y estos resultados lo vamos a evidenciar a través de 3 modelos. Uno de ecuación de regresión lineal múltiple, esto confirmado, disculpen, por un modelo de ecuación estructural, y esto también confirmado por un modelo de simplificado de Hayes. Bueno, después, en el cuarto componente, presentaremos las conclusiones y la posibilidad de aplicación del modelo, ¿no? Y esto lo haremos utilizando un diagrama de secuencia. ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que encontramos cuando se hizo el análisis de los estudiantes que habían trabajado con nosotros o también en promociones anteriores? Y acá debemos clasificar, sino habíamos organizado 2 grandes grupos, ¿no? Un estudiante que le considerábamos novato, o sea, investigador novato, y el otro investigador en desarrollo. En el estudiante que comenzaba el campo de la investigación, encontramos que estaba más preocupado, ¿no? Es decir, sus conocimientos estaban más centrados en la metodología de la investigación, porque eso era el mensaje que transmitía el docente. Ese estudiante no consideraba que la investigación era útil para la transformación de la economía de un país. Y él no creía, ¿no?, que el conocer la investigación permitía una perspectiva para el desarrollo nacional. Y otra mucho más crítica era de que él consideraba que la investigación era poco útil como soporte de su futuro. Entonces ahí encontramos un estudiante un poco pesimista, ¿no? Y eso era la realidad en la que estábamos. Cuando hacíamos una evaluación respecto al título de su investigación, ahí encontrábamos muchas imprecisiones, ¿no? Y sobre todo, de que no identificaba con precisión el objeto de estudio. Por tanto, las unidades de análisis estaban, o para él significaba mucha confusión. En algunos títulos no se definía bien las unidades muestrales. Y a veces no estaba definido el lugar en donde ellos van a obtener los datos. Y eso a veces
permitió, ¿no?, de que los estudiantes tomaran al final una decisión ya de dejar el curso porque ya habían encontrado por ahí muchas dificultades y entonces lo simple era dejar la asignatura. Respecto al contexto a donde desarrollaban su tema, ¿no?, nosotros habíamos evaluado y encontrado de que le era difícil, ¿no?, presentar y analizar su objeto de estudio. Entonces, tenían dudas en lo que pretendían conocer. Se complicaban las cosas, ¿no? Por tanto, la viabilidad de ese trabajo era muy dudosa. Y esto, tanto el no definir con precisión su objeto de estudio, las unidades de análisis, no le permitían tener un tema interesante. Y también encontramos al estudiante trabajador. Es decir, él estaba más preocupado, ¿no?, por culminar la disciplina que había seleccionado y la investigación era solamente un complemento. Cuando analizamos el resumen, ¿no?, el resumen de su investigación, y en la parte de palabras clave, ¿no?, ahí encontrábamos que las palabras no estaban en relación con un tesaurus. Por tanto, ese trabajo era un poco difícil que se ubique dentro del campo de la ciencia. Respecto a sus antecedentes, encontrábamos que muchos de los trabajos no tenían compatibilidad con el título de su investigación. Y en algunos casos si presentaban, si la investigación que estaba realizando tenía 3 variables y encontraban antecedentes con uno, ellos lo presentaban con una sola variable. Y esto en el capítulo de discusión ya significaba muchas incongruencias y el capítulo de discusión no podía estar bien organizado. Respecto a la parte del soporte teórico, ¿no?, acá encontramos de que ubicaban teóricos para evaluar sus unidades de análisis o variables, pero a veces el teórico no le proporcionaba mucha información para la identificación de sus objetos o factores, de sus dimensiones o factores, ¿no? Y esto, entonces, lo que hacía era el estudiante ya tenía que complementar con ideas, ¿no?, que a él le parecía conveniente. Y a veces cuando ellos consultaban, ¿no?, si los ítems, ¿no?, del instrumento que estaban haciendo estaba correcto, entonces consultaban al docente y el docente decía que está bien. Entonces, eso finalmente no permitía que elaborara buenos instrumentos. Y si había identificado teóricos para que lo ayuden a definir los factores de su trabajo de investigación, pero no definían en qué paradigmas estaban esos teóricos. Y ahí no era muy simple ver cómo había prosperado, ¿no?, un paradigma en el tiempo. Cuando los estudiantes ya estaban más o menos a mitad de ciclo, un poco más, ¿no?, ya ellos se habían prácticamente organizado y tenían abundante información. Y en esa abundancia de información ya entraban a la complejidad de hechos y teorías. Y eso no les permitía, ¿no?, les permitía separar conceptos y empiria. Habían dudas hasta dónde está la frontera de los conceptos y a dónde está la frontera de la empiria. Cómo intersectar esos 2 espacios les resultaba un poco difícil. Pero otra de las cosas también un poco críticas consideraban de que ese conocimiento que ellos adquirían en la investigación, consideraban que no era base para la educación, ¿no? Y ellos no creían de que su trabajo iba a servir para formar a
a otros recursos humanos que venían después que él. Ellos estaban, los estudiantes a veces estaban muy concentrados en el aprendizaje individual y ellos no compartían su relación con un aprendizaje social. Por tanto, el estudiante ya estando inmerso en la complejidad, le era un poco difícil establecer y demarcar las fronteras de la teoría, la metodología y la síntesis. Esto fue un raciocinio y una evaluación a los trabajos de los estudiantes. Pero ahí también surge una reflexión, porque si estamos enseñando ya bastante tiempo, ¿quiénes son los recursos o los elementos que están alrededor del estudiante? ¿No? Y es así que nosotros, bueno, completamos más o menos el análisis del entorno del estudiante, ¿no? Y encontramos ahí al estudiante alrededor, o al estudiante como elemento central, ¿no? Y alrededor la universidad, a través de sus docentes, de su política, en el currículo, en el sílabo, y los materiales que le daban a los estudiantes para que ellos puedan conseguir sus propósitos. En la diapositiva anterior decíamos de que habíamos encontrado algunas omisiones y que podríamos considerarlo como errores de los estudiantes, ¿no? Y al entrar ya en el camino o en el proceso de la complejidad, esto ya no les permitía cumplimiento de la entrega parcial de sus productos de investigación. Y como estaban desmotivados por la perspectiva de la investigación, esto no le permitía, ¿no?, de que participaran activamente en clase. Es así que teníamos ya a un estudiante un poco alejado, muy distinto a veces al entusiasmo que él había mostrado al inicio de un ciclo. Pero nosotros ahí también reflexionamos. ¿Es solo el estudiante el responsable de la producción científica? Y fue así que, conversando con colegas, ¿no?, se le dijo, quisiera un apoyo de parte de ustedes en el llenado de este cuestionario. Y el cuestionario lo que hacía era evaluar al docente. ¿Qué encontramos en el docente? Que tenía escasa experiencia en la profesión que ellos habían seleccionado. Estudiante ayer, docente hoy. Por tanto, cuando habían consultas de parte de los estudiantes, el docente poco podía aclarar las dudas de los estudiantes. Otra de las cosas que encontramos es un docente que desconocía la epistemología del método científico. Ese desconocimiento no le permitía entonces que el estudiante comprendiera cada una de las etapas o las partes del método, cómo se usa, cómo deben enlazarse cada uno de ellos. Y otro de los defectos que mostraba el docente era su poco conocimiento por la psicometría. Y eso entonces no permitía que los instrumentos fueran robustos. Generalmente la validez se hacía por contenido, y esto entonces confiado en un experto. Pero hicimos una reflexión. El docente que culminó una maestría, un doctorado, es experto. Y ahí, bueno, nosotros decíamos de que la experticia uno lo adquiere en el tiempo, ¿no?, y a través de caminar por diferentes circunstancias. Pero ese trabajo de investigación aceptaba las subjetividades del denominado experto.
porque eso estaba dentro de la política de la universidad. Respecto al currículo, ese currículo no proyectaba cambios tecnológicos y sociales, ¿no? Era poco compatible con estándares internacionales. Por tanto, el estudiante no tenía mucho horizonte, no tenía mucho espacio para seleccionar un tema de investigación. El docente exigía al estudiante de que los temas no deben ser similares, sino deben ser novedosos. Y el estudiante se ponía en la disyuntiva: ¿de dónde saco la novedad? ¿Cómo hago para la novedad si la universidad no me dice qué voy a hacer mañana que egreso de la universidad? ¿Qué le puedo ofrecer a una empresa o cómo puedo conformar yo una empresa si acá no tengo, el currículo no tiene una mirada de un mañana? Ese currículo entonces estaba orientado a contenidos, más no a requerimientos futuros. Y eso era una de las grandes limitantes que se encontraba en el currículo. Y esto, ¿no?, se evidenciaba en el sílabus. El sílabus no definía la relación universidad-empresa. Por tanto, el estudiante consideraba de que la información que le iban proporcionando en su disciplina, eso es lo que iba a utilizar en la vida práctica. Pero en la universidad no se llegaba al menos a prototipos, ¿no?, que le permitiera al estudiante comprender el prototipo, y cuando una empresa le abra las puertas para una práctica o para el desarrollo de algo, no vaya el estudiante a esperar que le digan qué hacer, ¿no?, sino que debería él dar la iniciativa para resolver un problema de la empresa. Y eso no tenía el sílabo. Por tanto, el estudiante estaba restringido en su formación. Y en el campo de la investigación tenía pocos temas en donde poder seleccionar sus investigaciones. Después encontramos que ese sílabus, ¿no?, ese sílabus estaba centrado más en recursos distractores. Y acá también debemos hacer una invocación a las entidades que se encargan de la calidad de la educación, ¿no? Y la calidad de la educación, yo creo que no solamente está centrado, ¿no?, en la parte administrativa. Yo tengo bien organizado toda la documentación, pero eso no lo va a transformar al estudiante que ingresó con las perspectivas de hacerse profesional útil para un mañana, ¿no? No se encontró elementos que evaluaran el progreso de conocimiento del estudiante. Entonces, ahí, ¿no?, muy poco también tiene apoyo el estudiante para avanzar en la parte de investigación, ¿no?, y en la parte de cómo esto complementa a la disciplina en donde se está formando. Es decir, el sílabo evalúa subjetividades, ¿no?, y en la sumilla determina qué es lo que se pretende hacer, y el docente lo que hace es realizar procesos para llegar a lo definido en la sumilla. Pero al final, ¿qué está evaluando, no? Está evaluando subjetividades. Lo que es obvio para mí probablemente no lo es para el estudiante, porque el estudiante no está mirando un mañana. El estudiante está mirando solo un presente. Respecto a la universidad, entonces, si todo no está bien definido en el currículo y en el sílabo,
Por tanto, es poco lo que se le puede ofrecer como solución a los problemas sociales o a los problemas de las empresas. Entonces, no se tienen programas. Sería interesante que hayan prototipos que se desarrollen en la universidad y eso ya se implemente en la empresa, ¿no? Pero esos prototipos tienen que ser bien evaluados. Y otra de las cosas, ¿no?, de que no hay modelos que puedan ser de utilidad general para los estudiantes. Por tanto, y otra de las cosas que tiene quizás como defecto la universidad, de que el docente forma grupos muy numerosos. No es igual formar a 10, 15 estudiantes que formar 40, 80, ¿no? Y esto, por mucho que tuviese interés el docente, no puede llegar a todos. Respecto a los materiales, encontrábamos de que, por ejemplo, ellos estaban haciendo simulaciones en software, y por el ancho de banda a veces ya no se podía continuar con las clases. Otra de las cosas que encontramos era respecto a los insumos en laboratorio. Es decir, los insumos no eran lo suficientemente amplios y en cantidad. Entonces, hay gran parte que el estudiante tenía que hacer una inversión. Y eso, lógicamente, el estudiante puede hacer, ¿no?, un esfuerzo, pero hasta una parte. Y a veces cuando, por ejemplo, ellos querían hacer un experimento en laboratorio y se necesitaba varias reproducciones de un análisis, no era posible, ¿no? Y si por A o B querían comprobar, por ejemplo, algún análisis que había hecho una investigación anterior, entonces tenían sus limitaciones. Por tanto, no podían establecer compatibilidad entre lo que habían hecho los antecedentes y el trabajo que él estaba desarrollando. Otra de las cosas que encontramos fue la incompatibilidad tecnológica de los laboratorios. Y esta incompatibilidad es el que siente el estudiante cuando va a hacer sus estudios en lugares diferentes al suyo, a donde los laboratorios no tienen otras características, están de acuerdo con las necesidades de un laboratorio. Entonces, el estudiante, cuando va a formarse, lo primero que tiene que hacer es primero familiarizarse con los laboratorios y después continuar con su formación. Mientras que el grupo que ha comenzado con él ya avanzó, ¿no?, ya avanzó un trecho, y él todavía está en la etapa de familiarizarse con los equipos, con la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá? Observamos omisiones y también problemas. Pero nosotros estábamos frente a esa realidad, ¿no? Sabíamos los elementos, causas, ¿no?, de una reingeniería, pero nosotros, yo soy un docente, ¿no? Yo no decido en la política de la Universidad Nacional y particular. Entonces lo que podíamos hacer era un proceso de racionalización, ¿no? Racionalización que partió de lo que ya explicamos, ¿no?, el componente de omisiones en los estudiantes y después los problemas que habíamos identificado. Pero encontramos como antecedentes que hubieron investigaciones, ¿no?, y que para nosotros fue el punto de partida. Investigaciones que trabajaron con el concepto de pensar como científico para hacer un trabajo de investigación, ¿no? Pero esos conocimientos casi en su mayoría fueron utilizados para evaluar el rendimiento académico. Y otra de las cosas que nos sirvió como punto de reflexión fue el estudiante
¿no?, que ha recibido esa formación pensando como científico y con esa filosofía ha hecho su trabajo de investigación, ese estudiante va a egresar de la universidad y el grupo de estudiantes van a egresar de la universidad. El mensaje de ese docente que conoce cómo, cómo hacer un trabajo de investigación pensando como un investigador, el docente va a cumplir su ciclo y va a terminar. Y cuando termina ese docente, cuando el estudiante ya no esté, ¿quién continúa ese tipo de formación? Entonces, eso fue nuestro punto de partida para pensar. Lo que necesitamos es tener más o menos un modelo, y ese modelo que lo podamos transmitir de generación en generación para que cada uno vaya mejorando, ¿no? Pero necesitábamos un punto de partida. Y ese punto de partida ya más o menos habíamos encontrado, pero lo que necesitábamos es tener una metodología del modelo. Sí, teníamos que ver una metodología de tal manera de que el trabajo de investigación que hicieran los estudiantes sería quizás un poco mejor que los anteriores. No decimos diametralmente opuestos, pero un poco mejores que los anteriores. Y lo que hicimos fue crear un programa de 16 horas que le permitió al estudiante comprender cómo hacer su trabajo de investigación. Pero nosotros necesitábamos que en esa metodología hubieran diferencias en la producción del trabajo de investigación. Entonces utilizamos el estudio de casos, ¿no?, para presentar a los estudiantes 2 casos diferenciados. El primero, ¿no?, que tendría como propósito la publicación en un artículo científico. Es decir, primero tenía que ser una tesis, esa tesis convertirse en un artículo de acuerdo a los lineamientos de revistas de alto impacto. Y el segundo caso, ¿no?, similar al anterior, enseñarles a ellos cómo hacer su trabajo de investigación en su tesis, pero el horizonte ya no publicación en un artículo científico, sino su registro de propiedad, ¿no?, su registro de propiedad intelectual a través de un invento, o que se le llama también modelo de invención. Esto en una entidad, en el caso del Perú, se denomina Indecopi. Entonces, el estudiante escuchó en esas 16 horas, escuchó cuál es la ruta, ¿no?, cuál es la ruta que debemos seguir para llegar a un artículo científico o a un registro en Indecopi. En el primer caso, le dijimos al estudiante, tenemos que tener precisión en la identificación del tema que vamos a desarrollar. Y para eso, ¿no?, seguimos los lineamientos de Juan Zamaja en la parte de la descripción de la epistemología, ¿no? Y muy interesante, ¿no?, la experiencia de este gran profesor epistemólogo, ¿no?, y que nos enseñó bastante. Y él, ¿no?, dice, y nosotros seguimos esos lineamientos. El estudiante identifica primero el objeto de estudio, luego las unidades de análisis, pero proyecta a comprender esas unidades de análisis, cómo vas a evaluar, es decir, cómo te va a ayudar el encuestado para darte una respuesta de algo que has abstraído de un teórico.
Y luego también tienes que proyectar, a interpretar los resultados que plasmaron esos encuestados. Entonces necesitas categorías para dos momentos. Una que está asociado al cuestionario o al instrumento, ¿no? Y otro para la interpretación. Luego al estudiante, ¿no? se le fue formando en esas 16 horas cómo encontramos la información, cómo navegamos entre las distintas bases de datos, ¿no? Y el estudiante, utilizando el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Tenía que repetir ese proceso en casa, porque el acuerdo con ellos fue que llegue el mensaje, ¿no? Pero tú como receptor tienes que evidenciar que captaste la idea, porque al final esa idea lo vas a plasmar en el desarrollo de tu trabajo. Luego, ellos hacían todos los ensayos, pero otra de las cosas que trabajamos con ellos fue, ¿no? ¿Cuál es el camino un poco escabroso que se tiene cuando uno va a hacer una publicación? Y a ellos tratamos de transmitir de que ese camino no signifique inversión económica, porque una gran mayoría de revistas cobran por la publicación. Entonces, busquemos alternativas en donde encontrar espacio para que ese know-how que le estás dando a la ciencia no te siga costando, ¿no? Y ese es el camino que le trazamos, ¿no? Por tanto, nosotros habíamos tomado como modelo, piensa como científico para hacer tus trabajos de investigación. Nosotros habíamos complementado algo, no solamente piensa, camina por la ruta de un científico. Y con esa idea es el que le fuimos dando, ¿no? Esas 16 horas. En el caso del objeto de investigación, ¿no? de ese trabajo que se iba a hacer un registro en INDECOP, estaba en relación con la absorción del arsénico en aguas de manantial, ¿no? Porque hicimos un análisis, ¿no? Hicimos un análisis de quiénes eran los pacientes que transitaban alrededor del hospital de neoplásicas. Inicialmente, hace más o menos 20, 25 años atrás, eran personas que vivían en Lima o en los lugares de costa. Pero después, hace 5, 8 años atrás, ¿no? Esos pacientes eran de las zonas del interior del país. Y ahí el análisis era por qué esos problemas cancerígenos, que cuando vimos las estadísticas casi tenían mayor consecuencia en la parte de las neoplasias estomacales. Y hicimos un análisis, ¿no? Escuchamos a especialistas en ingeniería de minas, quienes nos informaron que el cobre peruano, ¿no? Está mezclado con arsénico, ¿no? Y ese arsénico probablemente se ubica, porque tienen que separar, ¿no? El arsénico del cobre. Entonces ese arsénico se ubica en los relaves mineros, y cuando hay lluvia, ese arsénico probablemente va filtrando y encuentra un curso en el subsuelo. Porque ahí pude yo asociar eso, no tengo la certeza, pero pude asociar porque yo trabajé en una compañía minera en el departamento de topografía, ¿no? Y nosotros teníamos que bajar a los niveles 200, 400, 600, 800
para levantar los planos y seguir el camino de la veta o la ruta que seguía un determinado mineral. Y entonces había ahí niveles en donde el agua caía como agua de la ducha. Y yo me preguntaba, ¿y a dónde se va este agua? ¿Por qué no se empoza esta galería? Porque las formas de explotación en una mina son a través de galerías o a través de tajo abierto. Galerías son cuando tienen niveles de la superficie hacia abajo. El tajo abierto ya es un hoyo que se va acabando sacando los minerales. Entonces es ahí a donde más o menos comprendí que probablemente ¿no? el agua tiende a alcanzar su curso y en algún momento llega a un manantial. Pero estando presente en el manantial, entonces ya es consumido por alguien. Toda esa parte fue explicado al estudiante, ¿no? Y el estudiante ya llegó más o menos a tener idea, pero también se le dijo cómo se hacen los informes en Indecopi, ¿no? Los informes de Indecopi son diferentes al trabajo de investigación o a la publicación que uno puede hacer de un artículo científico, ¿no? En el caso de Indecopi tienen ahí etapas, ¿no? En una primera etapa uno presenta y ellos evalúan si el título fue o no fue desarrollado por algunos otros inventos. Si no fue desarrollado, te aceptan, ¿no? Y te dan, ¿no? La relación de los antecedentes que están registrados en diferentes partes del mundo. Luego se somete a una primera etapa, ellos te enseñan cómo hacer ese informe, y uno aprende a hacer el informe. Luego esperamos un determinado tiempo para que el personal técnico evalúe si ese prototipo que uno está presentando no va a tener complicaciones cuando se implemente. Por esa razón que Indecopi, o sea, un registro dura aproximadamente un año. Todo eso se le enseñó al estudiante. Todo eso se mostró al estudiante. Y siempre con el principio, ¿no? Siempre con el principio. Caminemos por la ruta del investigador. Los lineamientos que le dimos no solamente fueron los que yo le pude alcanzar. Yo conozco poco, pero nos acompañamos, ¿no? de especialistas en los diferentes aspectos para complementar. Y que ellos no solamente se den cuenta que es una persona el que puede desarrollar todo, ¿no? Ellos se dieron cuenta de que se necesita una determinada especialidad. Y teníamos después ya que elaborar 3 instrumentos para medir, ¿no? Si esos estudiantes ya al término del ciclo o próximos al término, al ser evaluados, evidenciaban ya un conocimiento científico. Creamos 3 instrumentos, uno para medir el conocimiento individual, basado en componentes de valores, emociones, la motivación y cognición. Después el hacer, el saber y el ser. Y que ellos después deberían compartir, ¿no? Deberían compartir con sus pares, sea en la universidad o en otros puntos. Y luego ya si esos 2 conocimientos tenían impacto en el conocimiento social, eso deberíamos evaluar. Nosotros necesitamos entonces instrumentos robustos, porque nosotros al inicio, en la parte de omisiones, dijimos de que el docente conocía poco sobre el análisis de la parte estadística, ¿no? Y la parte de la psicometría. Entonces nosotros utilizamos el modelo de ecuaciones estructurales para evaluar, ¿no? Para evaluar los instrumentos. En el caso de la evaluación personal, el análisis factorial exploratorio encontró 3 factores. Y el análisis factorial confirmatorio determinó
la relación de esos factores eran superiores al 70%. Y cada una de las cargas factoriales, es decir, cada uno de estos rectángulos, ¿no?, está representando un ítem del cuestionario, ¿no? Cada uno de estos con cargas superiores al 60%. Entonces, para significar que todas las preguntas estaban aportando en 60% para definir ese constructo, ¿no? Y por tanto, acá, en el caso del instrumento que evalúa el conocimiento personal, ya era un instrumento robusto. Ese mismo procedimiento hicimos con el instrumento que debería medir el conocimiento social, ¿no? Y acá se encontraron 4 factores, similar al anterior, esos factores con cargas factoriales superiores al 60% y la relación entre factores en el orden del 53 al 87%. Finalmente, para evaluar el proceso investigativo o el conocimiento científico del estudiante, encontramos 4 factores, ¿no? Esos factores estaban en relación del 72 al 87%. Las cargas factoriales, es decir, el aporte de cada una de las preguntas al factor, estaban o eran superiores al 60%. Eso entonces nos daba tranquilidad de que teníamos un instrumento ya elaborado para medir esos conocimientos. Luego de realizado la encuesta, ¿no?, hicimos ya el análisis, ¿no?, y queríamos confirmar los resultados. Utilizamos la ecuación de regresión lineal múltiple, ¿no?, y acá encontramos de que el que más aportaba era el conocimiento social. Esto en opinión del 90% de los encuestados. Respecto al conocimiento personal, el factor que más aportaba era el factor de metacognición, en opinión del 86% de los encuestados. Y al establecer el efecto de la carga social sobre el conocimiento científico o proceso de investigación, el que más aportaba era el factor apertura. Esto en opinión del 90% de los encuestados. En todos los casos, ¿no?, eran estadísticamente significativos, ¿no?, y tenían ese factor de Durbin-Watson menores a 2.5 para significar que estaban dentro de un rango permitido, y definía entonces que en la ecuación los errores eran independientes. Y si había independencia de los errores, por tanto, no íbamos a encontrar colinealidad. Es decir, elementos que afecten el análisis. Habíamos hecho el análisis con una ecuación de regresión lineal múltiple, pero esos resultados nosotros queríamos confirmar aplicando el análisis estructurado. Y entonces encontramos que el conocimiento individual tenía su efecto en el social más o menos en el 97%. El social en el científico en el 41%, y el individual, ¿no?, en el científico el 59%. Cada uno de las cargas factoriales eran altas, superiores al 70%, ¿no? Y esto nos estaba evidenciando entonces que el modelo anterior de las ecuaciones de regresión lineal estaban comprobados por el modelo estructurado. Luego, cuando analizamos los ajustes, encontramos que cada una de las variables que habíamos estudiado estaban dentro del rango teórico permitido. Para nuestro caso, estaban entre 42 y 52%. Y el ajuste incremental estaban próximos a la unidad. Es decir, habíamos encontrado aproximadamente un ajuste del 97%.
y el ajuste de parsimonia más o menos del 86%. Es decir, estábamos nosotros acá corroborando de que los factores teóricos, ¿no? Los factores teóricos coincidían con los factores prácticos, porque queríamos tener un modelo robusto, porque sabemos nosotros de que cuando esto llegue a manos de personas que conocen, ellos van a establecer aceptación o críticas. Para nosotros las críticas son muy, muy importantes, ¿no? El modelo, no decimos que está bien, no decimos que es el modelo culminado. Ya posteriormente les voy a explicar de que hay algo más que se puede hacer. Pero a nosotros, ¿no? El modelo de ecuaciones estructurales nos da la confianza de que el modelo está representando a esa realidad que nosotros obtuvimos a partir de los teóricos consultados y a partir de la experiencia. Pero no nos quedamos solamente con los dos modelos, hicimos un tercero, ¿no? Y acá utilizamos el modelo mediacional simple modificado. Esto elaborado por el profesor Hayes, ¿no? En su producto Process, ¿no? Y este es un producto que está integrado al SPS. Y encontramos entonces de que sí, hay efectos del individual sobre el social, ¿no? Y acá siempre alto, del social sobre el científico, también bien, un buen efecto del individual sobre el científico, también del 36%, pero sobre todo de que este conocimiento científico, de acuerdo a lo que hemos estudiado y de acuerdo a lo que hemos encontrado, es un orden muy alto, ¿no? Casi 80%. Entonces lo que nos está diciendo esto es, en líneas generales, nos está diciendo de que este conocimiento científico es consecuencia de el efecto del conocimiento individual y social, ¿no? Y acá el modelo de Hayes utiliza el concepto de bootstrap. Entonces nosotros hicimos, ¿no? O encontramos coeficientes de 10.000 bootstrap. Es decir, ese factor o ese número está en un rango que nos da la tranquilidad y la seguridad que los modelos son como lo estamos presentando, ¿no? Y eso es el que nos da un poco de tranquilidad. Nosotros dijimos de que el tema, el punto de partida, no lo consideramos que somos los gestores. Nosotros utilizamos las experiencias de otros trabajos. Y el más importante para nosotros fue el trabajo de Hunter. Hunter en su trabajo dice, piensa como científico y los productos de investigación serán buenos. Y él encontró el impacto de que pensar como científico es muy positivo porque sus resultados coincidieron con mejoras en el 62% de esos estudiantes, ¿no? Lógicamente, en opinión del docente, pero ese docente ya era un convencido de que la forma de hacer un buen trabajo es pensando como un científico. En el caso de Kardash, ¿no? Encontró que 13 de 14 ítems, también pensando como científico, mejoraron. Y en el caso de Jones y Lerner, ¿no? Él encontró también, ¿no? Pensando como científico,
y acá encontró un incremento del 14% en el pensamiento crítico de los estudiantes. Por tanto, esto nos está evidenciando que una de las alternativas para mejorar los trabajos de los estudiantes es que idealicen al científico como su ídolo, como el paradigma que tienen que imitar. Entonces, para nosotros, este fue el punto de partida. Pero nosotros queríamos dar un paso más. No solamente pensar, sino seguir la ruta de la seda, ¿no? La ruta del científico. Cómo camina, cómo transita. En algún caso, la poca experiencia y el poco conocimiento que tengo le alcancé al estudiante. Pero a eso se sumó, ¿no?, la experiencia de personas que habían transitado mucho más que yo. Y todos aprendemos. Eso es la riqueza de la docencia. Otro de los trabajos que nos permitió también establecer comparaciones fue el de Nápoles, ¿no? Considera de que el conocimiento social es muy importante a la solución de problemas, específicamente aquellos que están orientados a la innovación. Otro de los casos es el de Anderman. Anderman, que utilizó, ¿no?, la parte psicológica que también utiliza un científico. La motivación y logros. Los logros como parte de la motivación intrínseca, ¿no? Entonces, motivación y logros como factores críticos de éxito de sus estudiantes. Casi Anderman y Nápoles siempre pensando como científico. Pero en el caso de Salimi no utilizó ese método de pensar como científico, sino que él utilizó un método que le denominaban el peor y mejor método. Pero con ese método les permitió a ellos establecer la relación universidad e industria. Por tanto, como conclusiones, podemos decir de que el conocimiento científico es función del conocimiento individual y social, como lo hemos evidenciado con los resultados. Y para terminar, teníamos que pensar, una vez que tenemos el conocimiento, ¿cómo lo vamos a transmitir? Ahí hicimos el análisis de cuatro elementos: el docente, el estudiante, el conocimiento científico y la organización que se beneficia. En este análisis dijimos, bueno, hay que asegurarnos de que el modelo llegue a la mayoría. Y haciendo el análisis, ¿no?, y nosotros en la parte de omisiones, habíamos evidenciado, quizás no es correcto la palabra evidencia, pero habíamos mostrado que la formación del estudiante estaba concentrado en la metodología de la investigación. Nosotros decimos, no debe estar concentrado en la metodología. Esa metodología debe complementarse con el conocimiento científico. Ese conocimiento científico que define, ¿no? Estudiante, primero identifica tu objeto de investigación, después tus unidades de análisis, y luego proyecta cómo lo vas a hacer, cómo vas a comprender cada una de esas unidades de análisis. El docente debe transmitir, ¿no?, el conocimiento científico como complemento de esa metodología. Y sabiendo que el estudiante es ajeno, ¿no?, al científico experimentado, ¿no? Y él, cuando ingresa a la universidad, no tiene bien claro que el conocimiento que adquiere
en una investigación va a ser útil para la transformación económica de un país y para su perspectiva como persona. Ese docente debe decirle al estudiante de que cada uno es heterogéneo, ¿no? Y que hay una complejidad de los hechos y las teorías. Y que el estudiante, ¿no? Y que ese conocimiento científico tiene que tener relación con el conocimiento individual y social. Y que los principios de ese conocimiento científico son teóricos, metodológicos y de síntesis. Ese conocimiento debe trascender a través no solamente de un modelo educativo, sino también de un modelo didáctico. Y esa es la parte también que necesitamos desarrollar. ¿Cuál es la mejor didáctica para enseñar al estudiante a transitar por la ruta del científico? Y acá esto va a confirmar, ¿no? Porque ya estamos trabajando en esto, ¿no? Va a confirmar si lo que dijimos como modelo educativo también es parte o tiene como parte ese modelo o los modelos didácticos. Ese docente debe formar, ¿no? En competencias. Eso nos dicen teóricamente y nos repiten muchas veces, pero el estudiante en el campo de la investigación debe evidenciar esa competencia a través de sus trabajos de investigación. Ese estudiante debe ser, ¿no? Cognitivo, metacognitivo y afectivo. Debe llegar a esas aptitudes, debe aprender a ser autónomo, ¿no? Aceptar la diversidad, comprender que existe un investigador experimentado y él debe llegar a ese camino y superar a ese ídolo que tiene o ese ídolo que ha formado. Y en general, ¿no? Ese conocimiento científico ya en el modelo ya ha facilitado y ha proporcionado un instrumento válido y confiable, ¿no? Esa validez lo hemos logrado aplicando el modelo de ecuaciones estructurales y los resultados se han evidenciado por 3 modelos, ¿no? El modelo de regresión lineal múltiple, el modelo estructurado y el modelo simplificado de Hayes. Finalmente decimos, señores de esas universidades de donde nos permitieron obtener la información, ¿no? Acá está, ¿no? Los instrumentos, tienen ustedes los elementos necesarios para lograr la transformación económica del país, aportar en la transformación económica del país. Creo de que con esta parte lo que estamos haciendo es dejarle una herencia a las generaciones, ¿no? Porque esa es nuestra función, creo que eso es nuestra función docente. Recuerdo cuando estábamos formando me decían que la docencia es un apostolado. Entonces el apostolado deja una huella. Y esa huella, ¿no? Si es que es muy buena, va a tener sus seguidores. Y queremos que la juventud siga la línea de la transformación, la línea del cambio, para evitar que existan lo que se llaman, ¿no? Por algunos, países de primer y tercer mundo. Para mí no existe eso. A cada uno de ustedes, por su paciencia, muchas gracias. Yo de acá me retiro porque solamente he hecho un espacio en el dictado de clases que tengo todo el día. A los organizadores, felicitaciones. A los que nos escuchan, reitero, gracias por su paciencia. Sabino, muchísimas, pero muchísimas gracias por su ponencia y te dejamos que vayas y que sigas dando clase
así no te interrumpimos más de lo debido. Teníamos una pregunta, ¿te la puedo hacer? Sí, por supuesto. Bien. Una docente dice, ¿cómo usted aplica la neurociencia con sus estudiantes en el contexto actual? El proporcionarle la metodología del modelo, ¿no? Ahí le estamos alcanzando ese espacio, ¿no? Ese espacio que es la característica del seminario, ¿no? Ahí le estamos dando para nosotros, ¿no? Es ahí a donde le estamos dando nosotros la neurociencia, porque si vamos a la parte lógica, dice, yo debo establecer la relación de las neuronas con algún conocimiento. Y entonces, ese conocimiento se tiene que viabilizar, se tiene que hacer evidente. ¿Y cómo lo hago evidente? A través de un producto. Para nosotros, el haber producido, ¿no? El haber producido a ese estudiante transformado, es decir, espero haber sido claro, ¿no? De que nosotros encontramos al estudiante con todos sus problemas de las generaciones anteriores. Pero ahora nosotros vamos encontrando a un estudiante transformado. Y ese estudiante transformado es el que se está haciendo evidente por productos, ¿no? Es decir, puede haber mucho conocimiento alrededor de las neurociencias. Tengo la oportunidad de conocer a un gran amigo, ¿no? Que está dedicado 40 años, ¿no? Un trabajo de las neurociencias. Y de esto estamos hablando de más o menos 10, 15 años atrás. Él me hablaba bastante de esto. Yo he visto cómo hace el tratamiento a través de equipos y todo eso. Pero cuando yo le preguntaba a Ricardo, ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo veo esta neurociencia? ¿Cómo lo veo? Tu conocimiento, ¿cómo lo plasmo en el docente o en el estudiante? Entonces, todo quedaba ahí, ¿no? En conceptos. Los conceptos son muy, muy importantes. Pero yo decía, ¿cómo participo en este evento? Entonces, ya los productos son los que hablan por toda esa teoría que se ha tratado en este evento. Yo los he escuchado a cada uno, ¿no? Y los he escuchado cómo van organizando a la última ponente, cómo va organizando a los niños, cómo se van ayudando entre ellos. Esto es similar, ¿no? Porque acá no hay alguien, hay muchos que se caen, pero entre ellos se van levantando. Espero que con esa respuesta, Claudio, haya respondido a la doctora, ¿no? Discúlpame, ya los jóvenes no son jóvenes, ¿no? Son señores del doctorado, ¿no? Y ellos están en espera, yo no puedo hacerlos esperar. Doctor Sabino, muchísimas, pero muchísimas gracias por su ponencia, por su dedicación. Le agradezco y le doy un fuerte abrazo a la distancia y esperemos poder encontrarnos en otro encuentro de esta naturaleza donde podamos intercambiar nuestros saberes, nuestras experiencias, nuestras investigaciones. Así que gracias totales. Gracias, Claudio. Muy amable por el espacio y gracias por la comprensión, especialmente por la comprensión, ¿no? Porque yo debo cumplir una función y entonces, más bien, discúlpame que me tengo que retirar. Yo hubiese querido absorber todas las preguntas, pero el tiempo me gana. ¿Ok? Gracias, Claudio. Cuídate.